Bienvenido, criatura oscura. Te saluda Hueso. Estás en Ecos del Destino, donde las sombras tienen voz y los recuerdos no siempre pertenecen a los vivos. Esta noche escucharás 3 historias reales, contadas por quienes aún sienten el aliento del más allá detrás de ellos. Apaga las luces, ajusta tu audio y si oyes pasos detrás de ti, no te des la vuelta. Historia 1. Mi tío. De niño, mi tío favorito era el más joven de la familia. Era mi héroe. Acababa de terminar la preparatoria y yo tenía unos 10 u 11 años. Lo visitábamos durante las vacaciones de primavera y verano, y siempre esperaba con ansias verlo. Escuchábamos discos y cintas y me presentó bandas como The Doors, David Bowie y Steve Ray. Al entrar en la adolescencia, mi vida comenzó a girar en torno a mis amigos, y esas visitas de vacaciones de primavera y verano finalmente dejaron de ocurrir. Finalmente me gradué de la preparatoria y casi al mismo tiempo mi tío formó su propia familia. Unos años después, mi mamá me llamó para avisarme que mi tío había fallecido. Hacía años que no lo veía y cuando pregunté qué había pasado, la única respuesta que obtuve fue estaba enfermo. No fue años después que descubrí que se había quitado la vida. No dejó ninguna nota ni nada. Pero la opinión general fue que comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida y tomó la salida fácil. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes para mí. Poco después del funeral, empecé a tener sueños. Soy un soñador bastante lúcido, no en el sentido de que pueda decidir qué quiero que suceda en el sueño, pero sí puedo recordar con gran detalle todo lo que pasa en ellos. Bueno, empecé a tener sueños con mi tío. A veces de niño, estábamos sentados en una habitación escuchando música y haciendo bromas. Con el tiempo, los sueños se volvieron muy extraños. En uno de ellos, estábamos en un cine, sentados muy cerca de la pantalla y comiendo palomitas de maíz. La pantalla estaba reproduciendo algo, pero no podía distinguir qué era. Y mi tío estaba hablando, pero no podía entender lo que intentaba decir. Otro sueño mostrando a los dos en un pasillo con todas las puertas cerradas. El más inquietante y también el más recurrente fue aquel en el que lo encontraba sentado en un puente colgante. Se quedaba mirando el puente y se levantaba e intentaba cruzarlo, pero había serpientes que lo atacaban en el camino. Una serpiente lo mordía y él regresaba a donde estaba sentado. Me miraba a mí y luego miraba el puente. Yo caminaba por el puente y miraba al otro lado, viendo serpientes furiosas cada pocos metros. Tomé la mano de mi tío y lo ayudé a avanzar. Él estaba aprensivo por las serpientes, así que me paré frente a él y di un saltito en el puente. El impulso de mi rebote en aquel puente viejo y destartalado enfureció a las serpientes, pero si rebotaba lo suficiente, acababan tambaleándose por el borde. Era un sueño muy extraño, una especie de eureka, así que mi tío podía cruzar el puente mientras yo permanecía atrás, sintiéndome reacio a seguirlo. Siempre despertaba con una abrumadora tristeza. Estos sueños ocurrieron durante casi 20 años, siempre lo mismo. Mi tío y yo charlando o ayudándolo a resolver algún rompecabezas. El más común era el puente con serpientes. Nunca le conté a nadie de mi familia lo que hacíamos mi tío y yo. Siempre pensé que sería perturbador, como si él no estuviera en paz, o como si estuviera atrapado en algún purgatorio. Al final simplemente acepté que mi tío me perseguía y en general no me importó. Mi abuela murió hace unos años, nada trágico. Contagió neumonía y nunca se recuperó del todo. Una noche se durmió y no despertó. Celebramos su vida, nos abrazamos y sanamos como hacen las familias cuando llega la muerte. Desde el funeral de mi abuela, no he tenido ni un solo sueño con mi tío, ni uno solo. Creo que esa fue la confirmación que necesitaba de que hay algo ahí afuera para nosotros después de morir. O tal vez, el fallecimiento de mi abuela fue la catarsis que necesitaba para dejar ir a mi tío. Ahora lo recuerdo y me gusta pensar que mi tío simplemente estaba perdido. Estaba perdido en vida y eso continúa hasta la muerte. También me gusta imaginar que mi abuela, en su camino hacia el dulce más allá, encontró a mi tío, lo recogió, lo sacudió y se lo llevó a casa. Historia 2. El accidente. He
tenido muchas experiencias extrañas, pero una que realmente destaca fue la noche en que mi hijo menor me despertó llorando por una pesadilla a las 3 de la mañana. Tenía solo 4 años en ese momento. Lo calmé y me dijo que tenía hambre, así que bajamos a la cocina a comer. Estaba sentado comiendo cereal cuando de pronto levantó la vista y con total naturalidad me dijo que el niño que lo había despertado estaba sentado en la esquina llorando. Señaló con la cabeza un rincón vacío de la habitación, justo al lado de la mesa donde estábamos. Le pregunté por qué lloraba ese niño, solo para seguir la corriente, y me respondió: su mamá chocó el auto en la calle y ahora está tratando de averiguar qué pasa. Me despertó. Por favor, dile que se vaya. Pensando que mi hijo seguía afectado por la pesadilla, miré hacia la esquina y dije: oye niño, regresa con tu mamá. Seguimos allí un momento. Mi hijo terminó su cereal, me pasó el tazón y en tono de broma le pregunté si había funcionado, si el niño se había ido. Me miró muy serio y dijo: sí, me dijo que viene la ambulancia, así que no pasa nada. De todas formas, están todos muertos. Ni un minuto después, una hilera de patrullas y una ambulancia pasó frente a nuestra casa con las sirenas a todo volumen. Sentí un miedo inmerso, se me erizó la piel. Traté de ignorarlo, diciéndome que era solo la imaginación de un niño, y volvimos a la cama. Unos días después, mi vecina me contó sobre el accidente que había ocurrido a poco más de una milla de nuestra casa. Una mujer iba demasiado rápido y perdió el control al tomar una curva. Nadie sobrevivió. Eran las 3 de la mañana, la misma hora en que mi hijo me despertó aquella noche. Nunca tuve el valor de preguntarle si en el coche había un niño pequeño. Historia 3. El diario. Historia 3. El diario. Esta es la historia de mi madre. No tengo motivos para dudar de ella. Nunca se la ha contado a nadie y tampoco es alguien que se interese por lo sobrenatural. Tiene una ligera inclinación espiritual, pero nada fuera de lo común. En general, es una persona muy sensata. Cuando se jubiló, se dedicó de lleno a investigar la historia familiar. En algún momento consiguió el diario de la madre de mi padre, fallecida unos 20 años atrás, a quienes todos llamamos Nan. Nan era una inglesa rígida y correcta. Llamaba a todos queridos. Usaba adjetivos como terriblemente o perfectamente espantoso. Era impecablemente formal y parecía estar un poco ofendida todo el tiempo. También era muy reservada. Nunca quería que nadie se enterara de sus asuntos. Una noche, mientras mi padre estaba fuera, mi madre se quedó sola en casa y decidió sentarse a hojear el diario. Comenzó a llover, algo común ya que vivía en la costa. Se levantó, cerró algunas ventanas y volvió a leer. La lluvia se convirtió en tormenta. El viento empezó a soplar con fuerza. Fue a otra habitación para cerrar las ventanas y regresó al diario. Pasaron unos 15 minutos en total. De pronto, el intercomunicador a su derecha se encendió de golpe, a todo volumen, emitiendo solo estática. La casa tiene 3 pisos y fue construida por un electricista, así que está llena de luces, enchufes y un sistema de intercomunicadores en cada habitación. Tras recuperarse del susto, mi madre apagó el que tenía a un lado, pero enseguida escuchó que en la habitación contigua seguía sonando. Fue a apagarlo y entonces oyó los de toda la casa. Todos los intercomunicadores estaban encendidos al mismo tiempo, llenando el aire de ruido blanco ensordecedor. Bajó al nivel intermedio donde estaba la unidad principal y apagó el sistema. Al subir de nuevo, notó algo inquietante. Todos los cuadros de las paredes estaban torcidos, en ángulos casi idénticos, como si alguien los hubiera empujado a propósito. Mi madre tiene muchísimos cuadros grandes, pequeños, retratos familiares, todos colgados en la pared. Mientras tanto, la tormenta golpeaba afuera. En ese piso, las ventanas con marcos de madera estaban empapadas, incluso en la parte superior.
algo que solo ocurría con lluvias muy fuertes, y justo entonces una ráfaga de viento, que ella solo puede describir como intensa. Sacudió las ventanas de un extremo a otro de la casa, como si un tren pasara a toda velocidad por el balcón. Pero en lugar de huir despavorida, mi madre subió las escaleras con total calma. Cerró el diario, lo guardó en un armario y dijo en voz alta: "Lo siento, abuela". Luego bajó a prepararse una taza de té. La tormenta se disipó poco después. Enderezó los cuadros y eso fue todo. Aquí viene lo más extraño. Al día siguiente se encontró con un compañero de trabajo que vivía en la misma calle, a unas 10 casas de distancia. Le comentó sobre la tormenta, pero él la miró sorprendido y respondió: "¿Qué tormenta?". Mi madre respondió: "La tormenta que golpeó con fuerza ayer en la noche". Él negó con la cabeza y dijo que había cenado en el balcón toda la noche y que no había tormenta alguna. Lo sé, leído así parece completamente inventado, pero juro que no lo es. No tengo la imaginación suficiente para crear algo así. Y si por alguna razón mi abuela llegara a leer esto, nada más quiero decir que prometemos no volver a leer tu diario. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado estas historias tanto como yo. Puede que nunca sepamos si fueron fantasmas, recuerdos o simplemente coincidencias. Tal vez algunas presencias solo buscan que las recordemos. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides darle like y suscribirte. Se despide de ti Hueso y te deseo un excelente ascenso. Hasta pronto.